Y el doctor Dip nos hablaba un poco de la historia, de cómo desde que es creado el Registro Nacional de Trasplantes, después el Centro Nacional de Trasplantes, y se empieza a desarrollar primero una base de datos que era lo que se conocía como lista de espera y que después evolucionó a lo que es el sistema informático que hoy día recibe información de todos los hospitales relacionada con los hospitales autorizados, el personal que trabaja en ellos y los actos de donación y de trasplantes. Este sistema ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, pero bueno, pues el tiempo pasa, las cosas cambian y llega un momento en que se tienen que actualizar para apegarse a la realidad. La Ley General de Salud señala qué es lo que deben de contener las bases de datos del Centro Nacional de Trasplantes para darle claridad y transparencia y para poder también contar con información que sirva para la toma de las decisiones. Es importante recalcarlo, esta información está señalada por el artículo 338 de la Ley General de Salud. ¿Por qué es importante este registro? Bueno, primero porque es único en su tipo al recibir información de todo el país. Es la única fuente oficial de información y es usada por los hospitales, por el personal de los hospitales que la alimenta, que nos proporciona toda esta información, pero también es utilizada por los centros y consejos estatales para poder hacer análisis de información de lo que sucede al interior de sus entidades federativas, incluso para vigilar también. También es usada por las coordinaciones de las grandes instituciones que tienen acceso al sistema y les permite saber qué actividad se está teniendo a su interior. Y también la necesitamos, por citar un ejemplo, para poder monitorear la entrada de tejidos al país. El personal de aduanas tiene acceso a nuestro sistema, de manera que nos puede informar a nosotros cuando córneas u otro tipo de tejidos entran en el país. Tanto la COFEPRIS como el SENATRA tenemos acceso al sistema nuevamente para poder hacer análisis diagnóstico y también para poder vigilar las actividades a lo largo y ancho del país. Es una herramienta fundamental para poder darle transparencia y legalidad a este tipo de tratamientos que también el doctor Dip nos ha mostrado tienen una característica muy peculiar que los hace requerir de una vigilancia y de una supervisión. ¿Qué retos tenemos hoy? ¿O por qué la necesidad de actualizar nuestro sistema y de hacer una modificación de fondo muy importante? Bueno, primero, conforme ha crecido nuestro sistema, nosotros decimos, al interior se ha convertido en un monstruo de 1000 cabezas, porque cada que surge algún nuevo procedimiento, una nueva técnica o hay modificaciones en la ley, pues tenemos que ponerle un chipote para poder atender esta nueva necesidad. Y eso ha hecho que su diseño sea cada vez menos amigable para los usuarios. Entonces, en la concepción del nuevo sistema estamos buscando que el diseño sea o permita a los usuarios informar de manera más adecuada. Además, ya hoy día al interior del sector, particularmente en la Secretaría de Salud, se requiere que los sistemas tengan operabilidad entre ellos, es decir, tienen que ser compatibles entre ellos. Entonces, nuestro nuevo sistema tendrá que apegarse a la normativa relacionada con esto. Ya comentaba yo que las leyes tienen que actualizarse, tienen que cambiar y nosotros tenemos que ajustarnos a estos cambios en las leyes. También la ciencia avanza y hay nuevos procedimientos que anteriormente no estaban contemplados en nuestro registro y nuestro sistema nuevo tiene que tener flexibilidad para adaptarse a lo que ya existe y para estar preparado para cambios en los nuevos procedimientos o en las diferencias en los procedimientos que se están efectuando. Uno de los ejemplos más claros los tenemos cuando nuestro sistema estaba bien preparado para entender que a partir de una donación de un paciente fallecido se podían obtener córneas. Los nuevos procedimientos permiten trasplantes endoteliales y resulta que ahora de un donador podemos tener 4 hasta 5 o 6 receptores para córneas y entonces nuestro sistema tiene que adaptarse a estos cambios científicos y los avances en la tecnología nos permiten usar herramientas que anteriormente no podíamos usar para favorecer nuestro sistema informático. Y la seguridad informática pues es un tema de todos los días.
También los hackers están creciendo, también las violaciones a la seguridad de los sistemas crecen todos los días. Y entonces, ahora cuando se piensa en el diseño de un nuevo sistema, se tiene que tener en consideración todos los esquemas de seguridad para mantener esta información, que es evidente, tiene un carácter confidencial, esté bien protegida. Y insisto en este otro elemento que es muy importante en nuestro sistema: tiene que ser cada vez más útil para que a partir del Centro Nacional de Transplantes y de las otras autoridades competentes podamos tener una herramienta útil para la vigilancia de las actividades que se desarrollan en el país. En términos generales, manejamos todo alrededor de 5 bases de datos: los pacientes que se encuentran en espera de un órgano o tejido, los actos de donación o de trasplantes y los establecimientos donde se llevan a cabo los actos de donación o de trasplantes o los bancos. En cuanto al registro de establecimientos, ahí nosotros tenemos la información relacionada con los integrantes de los comités internos de trasplantes y de los coordinadores de donación. Y en el desarrollo de este nuevo sistema estamos contemplando algo que antes no contemplábamos: tener un registro de las personas que trasladan los órganos, que no forzosamente tienen que ser cirujanos de trasplante o personal de la salud. A veces se requiere que personal que tendrá que autorizar el hospital para el traslado esté registrado en alguna parte, porque, como decía, esta es una herramienta importante de vigilancia y de control de los procedimientos. ¿Qué hay del registro de los pacientes en espera? Bueno, a partir de la oportunidad que hemos tenido de conocer sistemas desarrollados en otros países y, por supuesto, la experiencia propia de nuestro Centro Nacional, hemos considerado la división del proceso del registro de los pacientes en 2 tiempos: en uno donde obtengamos los datos generales y tengamos una herramienta informática que nos permita detectar cuando un paciente se está inscribiendo por segunda vez. Hoy día tenemos una herramienta para evitar esto, pero resulta que hay veces que sí es necesario registrar a un paciente 2 veces, por ejemplo, cuando se va a trasplantar de riñón, pero además se va a trasplantar de córnea, o ya se trasplantó de una córnea y va a requerir el trasplante de la otra, o va a requerir un trasplante renal. Eso hace más complejo el sistema, porque solo debe de permitir las duplicaciones cuando éstas sean convenientes. Y otro elemento que estamos incorporando es que cuando se registre a un enfermo que va a requerir un trasplante de donador vivo, se registren los datos de su donador al momento que se hace el registro de este paciente. En cuanto al reporte de actividades de donación, también estamos considerando hacerlo en dos tiempos: una fase de preregistro donde tengamos los datos generales del paciente donador, y también queremos incluir en este nuevo sistema información que nos sea útil para conocer a nivel nacional cuáles son las causas fundamentales por las que las familias no autorizan una donación. Y también queremos incorporar nuevos elementos que nos permitan tener información de la evaluación primaria que hacen los coordinadores de donación de estos donantes. Esto es, la idea es tener información que nos sirva para identificar cómo podemos mejorar los procesos de donación. Otro elemento que estamos estudiando incorporar es una herramienta de distribución. Ya hoy día existen los lineamientos de asignación y de distribución de órganos y tejidos, y lo que estamos tratando es que esta nueva herramienta nos permita tener documentado cómo se da este proceso. La ley está escrita, la normativa está escrita, y lo que queremos es tener una herramienta para vigilar que los establecimientos cumplan con estos elementos. En términos generales, esta herramienta que estamos diseñando lo que hace es un listado de hospitales que tengan pacientes registrados para el órgano o tejido que esté siendo estudiado a dónde se va a distribuir, pero que hayan sido registrados previos a la donación. Muy rápidamente les comentaré que tiene varias fases esta herramienta de distribución. Primero listará a los hospitales que pertenecen a la propia institución, así es como lo señala la normativa. Después buscará establecimientos dentro de la entidad federativa, obviamente excluyendo a los que ya no tomaron este órgano porque pertenecen a la institución. El siguiente paso será, el país se divide en 3 regiones para estos fines, y la herramienta buscará establecimientos dentro de la región excluyendo a la entidad y a la institución, y si no se logra identificar un hospital con capacidades para trasplantar el órgano en cuestión, pues estudiará al resto del país excluyendo la región y la institución. Esta herramienta de distribución, como ya lo comenté,
se basa en la identificación de hospitales que tengan pacientes registrados para el órgano en cuestión y que hayan sido registrados previos a la donación, y primero se listarán en un orden aleatorio, y a partir del momento en que el sistema empiece a identificar hospitales que tomen los órganos, se hará una distribución secuencial con rotación en los hospitales que vayan haciendo uso de los órganos. En cuanto a la base de datos de trasplantes, estamos tratando de ligar tanto el procedimiento del trasplante con el posible origen de los mismos. Esto es, por eso es que ya desde que se registre un receptor para trasplante vivo, ya tendremos los datos de la donación. En el caso de los trasplantes provenientes de órganos fallecidos, ya tenemos la liga con el reporte de la donación, y finalmente estableceremos la liga directa con los tejidos que se internan en el país, con la colaboración de la Comisión Federal para la Protección de Riesgo Sanitario y las aduanas. Y finalmente, resulta que hay ocasiones en que los tejidos particularmente no pasan directamente de un hospital donador a un hospital trasplantador, y pasan a través de un establecimiento que tiene la figura de un banco, y las posibilidades de reporte de los bancos habrá que tenerlas muy claras. Podrán ser que los tejidos vayan a otro establecimiento, pero también existe la posibilidad de que no hagan uso de ellos por mil razones: contaminación, detección de anticuerpos contra alguna enfermedad en los estudios más tardíos de los receptores, y que puedan ser desechados si nosotros tengamos la rastreabilidad de ese desecho. Y finalmente existe la posibilidad de que los bancos procesen esto y lo conviertan en un insumo con un registro ante la Secretaría de Salud como insumo para la salud, y lo que queremos es tener también esta rastreabilidad, en nuestro sistema. Esto es en términos generales hacia donde apunta nuestro nuevo sistema informático, y esperamos pronto estarlo estrenando con todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.